El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, qué gusto encontrarnos de nuevo y gracias por acompañarnos una vez más en Así Avanza el Cambio. Francisco, una semana llena de información positiva. El Congreso aprobó el presupuesto general de la Nación para 2026. Avanza la producción de buses eléctricos y se fortalece la transformación del Putumayo. Zahira, sin duda, uno de los hechos más destacados de esta semana, la destrucción de material de guerra perteneciente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la noticia principal, la orden que dio el presidente Petro de desclasificar los archivos de inteligencia y de contrainteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. En el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional a favor del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, el jefe de Estado firmó y anunció un decreto que ordena desclasificar los archivos del desaparecido DAS. El presidente ofreció disculpas al CAJAR en nombre del Estado colombiano por los hechos de los que fue víctima esa organización. Nos confesaron los miembros de la Fiscalía Penal Militar que se nos hacían los estudios de seguridad respectivos, que conocían toda nuestra historia de vida y que esa era una labor cotidiana. Esa labor se trasladó a las familias, desgraciadamente. Dicho por ellos mismos, dando grandes saltos. Como no podían confirmar que nosotros éramos miembros de estas organizaciones, decían que nosotros pertenecíamos al comunismo internacional y que éramos sus agentes. Como respuesta a la solicitud de las víctimas del colectivo de abogados José Alvear Restrepo CAJAR, el presidente Petro firmó un decreto que ordena desclasificar los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Aquí está un decreto, ministro de Defensa. No es hasta junio. La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora. Se desclasifica y levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo DAS. Esto está en el Archivo General de la Nación. Bueno, aquí hay una administración de esto. Esto no es hasta junio. Asimismo, el presidente indicó que los archivos de otros organismos de inteligencia del Estado también deberían ser desclasificados. Creo hay otros organismos de inteligencia. La DIPOL es la más poderosa. La DIPOL es una caja oscura para mí. Y va a ser una caja transparente. Porque más que el DAS ya no existe. Pero la DIPOL sí existe. El mandatario fue enfático en que su gobierno no terminará sin que haya una política de desclasificación de archivos que tiene que ver con la verdad. Un hecho histórico para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde Puerto Asís, Putumayo, se dio un paso decisivo para la transformación económica de la región. La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano marcó un avance importante en el camino hacia la paz total. Durante el acto, el presidente Petro recibió la panela de paz, símbolo de compromiso de sustitución de cultivos ilícitos por alternativas sostenibles. El grupo armado anunció su compromiso de erradicar más de 30.000 hectáreas de coca en los departamentos de Putumayo y Nariño para destinar esas tierras al cultivo de caña de azúcar. Así se generan nuevas oportunidades. El mandatario planteó una transformación de economía en la Amazonía, sustitución de economías ilícitas por proyectos productivos, cacao, café y encadenamientos locales, conectividad de alta capacidad por fibra óptica a lo largo del río Putumayo, educación superior y mercados que valoren la selva viva.
En ese marco anunció 8.000 millones para sustituir 1.000 hectáreas de coca por cacao en Tumaco y Roberto Payán, dentro de un plan mayor para reemplazar 30.000 hectáreas en Nariño y Putumayo. Así que mientras exista cocaína, le abrirán siempre las puertas a la violencia, a la muerte y al dolor. Pero cuando se le cierre y se transforme el territorio de la mano como lo está haciendo el gobierno nacional, transformando las economías ilegales en economías prósperas y dignas para nuestros hijos, este mundo puede ser mejor. Finalmente, invitó a la comunidad internacional a acompañar esta agenda de paz, desarrollo sostenible y conectividad. En esta primera fase se destruyeron 3.8 toneladas de material de guerra entregadas por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, como parte de las 14 toneladas comprometidas. El presidente Petro afirmó que en su gobierno se está construyendo la seguridad humana, que no se miden muertos, se miden vidas. ¡Fuego en el área! Desde Puerto Asís, Putumayo, en el acto de destrucción progresiva de material de guerra, el presidente Gustavo Petro reiteró ante Walter Mendoza, representante de la Coordinación Nacional Ejército Bolivariano, el compromiso del gobierno en la seguridad humana, proteger la vida y cerrar definitivamente la violencia. La mejor manera es que no haya que disparar las bombas porque hay paz. Y esa es una responsabilidad aquí en Colombia, obviamente del Estado, obviamente, también de usted, señor Mendoza, y de las personas que aparecieron en los videos, que ellos tienen orden de captura por extradición. El jefe de Estado lideró la neutralización de 3,8 toneladas de armamento en la vereda Pinilla Negro, en Puerto Leguízamo. El Grupo Marte destruyó cerca de 3 toneladas de ANFO, equivalentes a 12.000 minas antipersonas, más de 200 granadas y cerca de 15.000 cartuchos, con acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia y la Procuraduría General de la Nación. El jefe de Estado propuso fortalecer el departamento del Putumayo con fibra óptica y agroindustria de cacao, panela y frutas exóticas. Gerson Beltrán habló con los beneficiarios. Desde Putumayo, el gobierno nacional le sigue apostando a la paz total. Esta vez, en cabeza del presidente Gustavo Petro, inició la destrucción masiva de 14 toneladas de material de guerra. Esto fue lo que dijo el presidente desde Puerto Asís. Es decir, que la selva amazónica puede ser el corazón no solamente de la vitalidad del mundo, sino el centro de las telecomunicaciones de la más alta tecnología a través de la fibra óptica del planeta. Ya aprobamos los dineros. Aquí no estoy hablando de una idea. Ya está aprobado los dineros para que la fibra óptica llegue por todo el río Putumayo, pase por aquí y siga hasta donde nace el río Putumayo en la cordillera. La instalación de una red de fibra óptica y el impulso de la agroindustria a lo largo del río Putumayo como parte de una transformación productiva, tecnológica y ambiental fue la propuesta del presidente Gustavo Petro en el Putumayo. Si juntamos la selva con el conocimiento y la fibra óptica, ¿qué cocaína ni 8 cuartos? Todas las posibilidades que tendría. ¿Qué joven se iría a Nueva York si podría verla por el mismo cacique en tercera dimensión? Pero sobre todo porque podría estar en cualquier lugar de la selva junto a un río con fibra óptica, con la capacidad de prosperar y tener todas las oportunidades sin abandonar su lugar. Insistió en que la paz duradera en regiones como el Putumayo solo será posible con la transformación económica del campo y la selva. Aquí sería el chocolate, el cacao, las frutas amazónicas, el anaís, etcétera. No me voy a poner a... Podría llegar a Europa sin subir una sola montaña, sin tomar una sola carretera por los medios más baratos del transporte del mundo, que es el agua. También hablamos con la comunidad y estas fueron las reacciones luego de la visita del jefe de Estado. Somos víctimas del conflicto armado y para nosotros pues es una luz de esperanza, ¿no? De que haya paz y que se acabe
toda esta polémica y esta guerra que hay, y los únicos que sufrimos somos la población civil. Una esperanza hacia el futuro, que tengamos principalmente más armonía, que hablemos de un buen vivir en nuestras comunidades, que no haya más violencia. Justamente el presidente Gustavo Petro lo mencionó, un territorio donde ha habido mucha violencia, no, así como a los niños, sino que a toda la humanidad. Entonces estamos en ese territorio a expectativas de que haya una paz en armonía con la madre tierra y con la humanidad claramente. Estoy muy de acuerdo porque usted sabe que estos grupos armados son los que han generado violencia en todo el sentido de la palabra y ya han perturbado la tranquilidad de nuestra comunidad acá en el Bajo Putumayo y en el departamento del Putumayo. Me parece muy importante ese gesto de firmar la paz. El proceso de paz con la Coordinadora Nacional surgió de la desintegración de la Segunda Marquetalia a finales de 2024. Oti Patiño, consejero comisionado de paz, aseguró que el sur del país es el norte de la paz. En algún tiempo dijimos que el sur del país era el norte de la paz. Y esto es el resultado de una coincidencia de voluntades en Putumayo y Nariño entre la sociedad civil, los gobiernos municipales y departamentales, las autoridades indígenas, las comunidades negras, las víctimas, los dos grupos armados con los que estamos en diálogo y, en fin, los ciudadanos libres que desean la paz. Es en esta concurrencia donde está la clave de una paz irreversible. Armando Noboa, jefe de la delegación del gobierno en los diálogos de paz, destacó los avances del proceso y anunció que más de 120 integrantes del grupo se concentrarán en 2 zonas de ubicación temporal y de capacitación. Hemos acordado desde la mesa apoyar unos programas pilotos que se desarrollan a través de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que comprende esa sustitución voluntaria, 15.000 hectáreas en el departamento de Nariño, 15.000 hectáreas en el departamento de Putumayo, con el esfuerzo, el respaldo y la concertación con las comunidades. Una ruta muy diferente de la erradicación forzosa, que en los territorios tienen muchas resistencias y que nos muestran que sí es posible avanzar por la vía de un proceso de transformaciones voluntarias de los cultivos de uso ilícito. En su más reciente alocución, el presidente Petro denuncia que la desertificación a Colombia se dio por errores en el manejo de las cifras que hicieron las Naciones Unidas. Además, fue un tema político. Aquí sus declaraciones. Este mapa se divide en 2 colores. Todos estos colores que están sobre el mapa, rojo, algo amarillo y verde, son los cultivos de hoja de coca que hay en Colombia en el año 2023, que es la base del estudio. Era yo presidente de Colombia. No producen allí cocaína. Por razones que tienen que ver con la geografía de los consumidores mundiales, estas zonas han sido abandonadas y son en general, no completamente, toda la hoja de coca construida en el borde de la selva amazónica, donde ahora están colocando haciendas, algunas quemando selva, para poner un ganado que también es un lavado de activos. Aquí debería haber selva. Uno de los programas fundamentales de la sustitución de cultivos es que estas áreas abandonadas de hoja de coca se conviertan de nuevo en selva. Sería mucho más fácil incluso que las demás áreas. ¿Qué pasaría si yo cojo las muestras y las tasas de productividad de la zona roja altas y se la aplico a las zonas abandonadas con productividades muy bajas ya y las presento como si fuera el potencial de producción de cocaína de Colombia? ¿Trampa? ¿Eso se llama trampa?
porque científicamente yo lo que tenía que hacer, y así se hacía, es coger la productividad de las zonas rojas y aplicarla a la totalidad de la zona roja. Miren esa intensidad del Catatumbo, miren esa intensidad del Pacífico nariñense y caucano, miren esa intensidad de el Putumayo, donde estuvimos hace 2 días logrando un acuerdo para que explotara 14 toneladas de explosivos y sustitución de cultivos. Estas son las 3 grandes zonas de cocaína de Colombia y su productividad debe ser aplicada a la zona roja, mientras que en la zona verde debió haberse tomado unas muestras también para objetivamente multiplicar esa productividad por las hectáreas de la zona verde, que iba a ser menor. Luego, la suma, la totalidad me hubiera dado una potencialidad de producción de cocaína muy inferior a la que Naciones Unidas publicó mundialmente cuando su estudio aplicó la productividad de la zona roja a todo y desconoció que la mitad de los cultivos de hoja de coca en Colombia hoy están abandonados. Francisco, además, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado de atención a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Le dijo que en la lucha contra el crimen no le tenga miedo a la mafia. Si la fiscalía no es capaz de cortar sus nexos con la criminalidad, no va a ser capaz de cortar los nexos de estas bandas con la política tradicional que intercambia votos y dinero por protección en la fiscalía. Con la inauguración del Centro Integrado de Servicios SIS en la Universidad del Sur en Montería, Córdoba, el gobierno del cambio sigue impulsando la transformación educativa en el Caribe. Cada vez que se trata de inaugurar sedes del saber, templos, llamémoslos así porque así deben ser considerados, templos del saber, que algún día tendrán las bellezas arquitectónicas de los templos en la medida en que Colombia cada vez sea más poderosa, tenga más riqueza social, que es el derivado de tener más intelecto social. Y lo que aquí nos estamos proponiendo, difícil, claro que es ver cómo Córdoba vuelve a tener, y de lejos en su historia, un estallido de saber, que ojalá también se pudiera volver un estallido de la cultura. Tanto los departamentos de Córdoba como de Sucre en este gobierno han saltado en rapidez hacia adelante. Son los 2 departamentos que más rapidez han desencadenado en el incremento de la calidad de la educación superior pública. Estoy muy agradecida con el presidente por la infraestructura de esta universidad, más que todo por los salones que no son los tradicionales, podemos tener debate en los salones, están muy ambientados para tener una educación superior. Estoy agradecida por las zonas verdes de la universidad. Hoy en día ver esta infraestructura pues me llena de orgullo, me llena de emoción, y que yo haga parte y sea protagonista de esta misma infraestructura y sea un estudiante hoy de la SAP, me llena mucho orgullo. Sé que esto va a ayudar mucho a las economías locales. Esperamos poder acercarnos a la comunidad y abrir las puertas de nuestra institución para que bachilleres de esta Comuna 3 y además de todo el municipio de Montería y el departamento puedan acceder a nuestros programas de manera gratuita además. Si esto se desarrolla, si la Universidad de Córdoba entra, si se desarrolla la Facultad de Ciencias de la Salud, si profundizamos en las investigaciones sobre la tierra, sobre las energías limpias, si cogemos las vertientes de lo que significa el desarrollo del trabajo en el siglo XXI, que es energía limpia y que es intensidad del uso del cerebro colectivo, alimentado como se alimenta la tierra, sembrado como se siembra la tierra, surcado como se surca la tierra por el conocimiento,
entonces yo sí creo que el sueño de Gómez Hattin se volvería realidad. Y seguimos en Así Avanza el Cambio. Miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la Casa de Nariño con el Gobierno Nacional para aportar y para recibir propuestas sobre cómo los colombianos podemos ayudar a Palestina. En la Casa de Nariño se llevó a cabo un encuentro de la sociedad civil, ciudadanos palestinos residentes en Colombia, dirigentes sindicales y líderes sociales de diferentes organizaciones para mirar acciones de solidaridad con el pueblo palestino. En la reunión estuvieron Luna Barreto y Manuela Bedoya, colombianas que hacían parte de la misión internacional y que fueron detenidas por el ejército israelí. Creo que es un espacio muy importante porque es un lugar donde está la presencia civil, también desde el gobierno, y donde vamos a pasar de hablar a un acto, y es muy importante que esta acción reúna muchos sectores. Este acto solidario es muy significativo para Palestina y para la población en Gaza que nos está viendo. Manuela Bedoya, historiadora, caleña y luchadora incansable por la causa palestina, apoya todos los esfuerzos que se hagan por este pueblo. Es momento de no callar, de seguir saliendo a las calles, de seguir impulsando acciones que puedan frenar este genocidio, esta ocupación, y que por fin el pueblo palestino pueda tener libertad. Los asistentes a esta reunión de solidaridad y los miembros del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República miraron diferentes acciones humanitarias que podemos hacer en Colombia por una Palestina libre. Assalamu alaikum, shukran ktir, Colombia. Daniel Bernal con las noticias en breve del Gobierno del Cambio. Zahira, Francisco, es un gusto volvernos a encontrar en esta sección que se llama Noticias en Breve, en donde desde Cota, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia dará un salto para convertirse en referente regional en producción de buses 100% eléctricos. Desde Cota, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia será referente en Latinoamérica y el Caribe en producción de buses 100% eléctricos. La meta: escalar esta tecnología a miles de buses y a futuro motos, autos e incluso trenes como parte de un cambio profundo en la movilidad y en el uso de la energía eléctrica en los hogares. La primera planta nacional de buses eléctricos, fruto de la alianza entre Hino, BYD, Superpolo, arrancó operaciones con un plan de 200 unidades entre noviembre del 2025 y junio del 2026. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabaja un decreto arancelario para facilitar la importación de componentes y acelerar el ensamble local. Además, desde 2035, todos los nuevos buses para sistemas masivos deberán ser eléctricos. El presidente Gustavo Petro explicó que el gobierno impulsará mediante vigencias futuras la sustitución de flotas diésel y gasolina por eléctricas en las ciudades y reiteró que la descarbonización exige pasar de energías fósiles a energías limpias, una transición que transformará la industria, la economía y la vida urbana del país. Desde Sampuez, Sucre, el gobierno nacional anunció una inversión de 16.800 millones para fortalecer las escuelas agrarias del país. Desde Sampuez, Sucre, el gobierno anunció una inversión de 16.800 millones para fortalecer las escuelas agrarias, infraestructura, dotación, articulación con el movimiento campesino y distritos de reforma agraria. El programa beneficia a 80 instituciones rurales en 7 departamentos, entre ellas Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Antioquia, Cesar y Cauca, bajo el modelo de escuela ampliada, núcleos comunitarios que integran saberes propios, producción y proyectos pedagógicos productivos en alianza con organizaciones locales. Vamos a hacer una inversión de 16.800 millones de pesos en el mejoramiento de las escuelas, principalmente institutos técnicos agropecuarios, para mejorar las instalaciones, para comprar las dotaciones a las que haya lugar y que sean estas instituciones las que se articulen con el movimiento campesino para tecnificar y mejorar los procesos productivos allí. La escuela homenajea a Manuel Hernández El Boche y a Felicita Campos, referentes de la lucha por la tierra y los derechos de las mujeres rurales.
El Banco Agrario cuenta con 1,2 millones de cuentas activas, 240.000 CDTs y presencia en más de 1.000 municipios. El Banco Agrario de Colombia se consolida como aliado del ahorro y la inclusión financiera. Durante el gobierno del cambio, sus clientes han depositado 10,8 billones en cuentas de ahorro corrientes y CDT. La entidad reporta más de 1,2 millones de cuentas de ahorro activas, 240.373 CDT y presencia en más de 1.000 municipios. Según su presidente Hernando Chica, ahorrar es sembrar futuro. Por eso, el banco fortalece productos para campesinos, familias y empresas con el respaldo de una sólida calificación que respalda la seguridad de los recursos. Las cifras muestran confianza y diversidad. Más de 23.800 empresas, 14.000 asociaciones productivas y juntas de acción comunal ya tienen productos activos. Del total de cuentas, el 65% pertenece a jóvenes entre 18 y 36 años y el 51% de los titulares son mujeres. En el mes del ahorro, el llamado es claro: fortalecer esta cultura para estabilidad de los hogares, impulso al emprendimiento y dinamización de las economías locales. Desde el Valle del Cauca, el gobierno del cambio puso en servicio el puente Calima-Darién, una obra que mejora la movilidad de más de 3.600 habitantes. En el Valle del Cauca quedó en servicio el puente Calima-Darién, una obra de invías que mejora la movilidad de más de 3.600 habitantes e impulsa turismo, agricultura y ganadería. Con una inversión de 2.441 millones, el puente de 20 metros de luz y 8,5 metros de ancho, en concreto reforzado, reduce 10 minutos de traslados y baja costos operativos de 464.000 pesos por vehículo. Se ejecutó bajo obras de impuestos con Papelsa y reforzadora andina, que generó 36 empleos locales y fortalece la integración regional en el Valle del Cauca. El gobierno del presidente Petro logró la aprobación en el Congreso de la República del Presupuesto General de la Nación para 2026. Quedó en 547 billones de pesos. Es el presupuesto de las políticas sociales. El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026 por 547 billones, con una ley de financiamiento por 16,3 billones que empezará trámite en los próximos días. El plan mantiene las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo: convergencia regional, paz total, transición energética, agua potable, salud y educación. Hubo un ajuste neto de 10 billones que reordenó partidas y garantizó recursos para la Registraduría y la Procuraduría de cara a las elecciones del 2026. En defensa se aseguran funcionamiento, incrementos salariales e inversión en seguridad, refuerzos para el Fondo Paz y territorios con sustitución de cultivos. El gobierno recalcó que la ley de financiamiento será progresiva y no impactará a la canasta familiar. Estas son las más recientes noticias falsas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro que vamos a desmentir aquí, en Así Avanza el Cambio. La primera: no es cierto que el presidente Petro haya durado 3 días perdidos en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta noticia falsa la sacó la periodista María Jimena Duzán en la revista Cambio, cuando dijo que el presidente Petro supuestamente había durado perdido 3 días en Nueva York y que había dejado metido en una cena a los presidentes de Brasil, Lula, y al presidente chileno, Boric. Aclaración: toda la agenda del presidente Petro en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, fue pública día a día y cubierta por la prensa nacional e internacional. El primer mandatario de los colombianos se vio con los presidentes Lula y Boric en un evento público y nunca hubo agendada tal cena. El evento oficial en Nueva York se hizo antes del mediodía, previamente al famoso plantón junto a Roger Waters y después de que el presidente Petro se haya entrevistado con el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, así como con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y con el candidato a la alcaldía de Nueva York.
Segunda, se comprobó que era mentira que las empresas cerrarían por la reforma laboral, como advertía Fenalco. El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, opositor al gobierno del cambio, había dicho que en Colombia iban a cerrar más de 60 empresas una vez se aprobara la reforma laboral. Bueno, resulta que el Ministerio de Trabajo comprobó en los últimos días que no hay registro alguno de que se haya cerrado alguna de esas empresas que anunció el señor Cabal. Le pidieron a Fenalco enviar los registros de esas empresas cerradas, pero no tienen ningún registro al respecto. Al parecer, era una campaña de miedo contra la reforma laboral y obviamente con fines políticos. Y tercera, es falso que habrá racionamiento de gas para la industria en el Caribe y posiblemente en otros departamentos por culpa del gobierno Petro, como dijo el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Aclaración, el hecho que deje funcionar la planta SPEC, que es la terminal de importación y regasificación de gas natural en el Caribe, el hecho de que deje de funcionar se debe a un mantenimiento que dura 4 días, el cual se hace periódicamente, y este es un sistema que es difícil de reemplazarlo por haber dejado en las manos de un monopolio privado la importación de gas durante años. Precisamente el gobierno del cambio ordenó quebrar ese monopolio. Valga decir que es a través del alto precio del gas importado, el cual Colombia lo hace 3 veces más caro que el que le venden a otros países, que obviamente se elevan las tarifas de energía eléctrica para toda Colombia y especialmente para el Caribe colombiano, tarifas que han bajado precisamente 25% en este gobierno de cambio. Y esta fue la lupa a las noticias falsas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro de la última semana, aquí en Así Avanza el Cambio, programa que pueden ver todos los domingos a las 8 de la noche a través de Canal Institucional y del YouTube de la Presidencia de la República. Hasta pronto. Gracias, Celso. Francisco, hasta aquí esta emisión de Así Avanza el Cambio. Un gusto encontrarnos cada semana por el Canal Institucional y les deseamos una semana también llena de éxitos. Y los dejamos con las emotivas imágenes de lo que fue el acto de perdón a los miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Esa niña creció bajo el miedo de que algo le pasara a su papá. Habitar el exilio es vivir entre 2 mundos, 2 lenguas, 2 historias, pero también es saber que la memoria nos exilia. En ese entonces era un colectivo pequeño, 7 Quijotes que desafiaban los molinos de la represión, que se expresaban en asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, masacres y otros crímenes. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se cumple con mi sonido de voz y digo, les pido disculpas siendo el presidente de la República de Colombia. Y que los que tienen que dar las disculpas no están aquí, sino que yo a nombre del Estado, que hay que configurar que no es de las personas que cometieron los genocidios, las violaciones de derechos humanos, a nombre de ese Estado que aún no está, a nombre de la Constitución de 1991 que nos rige y no de la gobernanza paramilitar que rigió, a nombre del presidente de la República como jefe de Estado, les pido disculpas por el crimen cometido por el Estado, con víctimas mortales incluso, dentro del Cajar, la oficina de José Alvear Restrepo.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.